ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud. Muy buenos días, tengan todas ustedes, mis amigas de En Busca de Virtud. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Estoy muy contenta de que me dejes entrar hasta lo íntimo de tu hogar. Agradecida estoy con Dios que nos da la oportunidad de vida. Y en esta mañana voy a estar compartiendo un tema contigo que le titulé Cree. Pero antes de entrar al tema, vamos a orar, ¿te parece? Si me acompañas a orar y a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él tomando total y completo control de este pequeño devocional que hemos preparado esta mañana para bendecir tu vida. Ese es nuestro objetivo. Amén. Pues acompáñenme a orar donde te encuentras. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te doy gloria, honra y alabanza. Señor, pongo delante de ti mi camino y te suplico que seas tú tomando todo y total control, Señor. Desde mi levantar hasta mi acostar, te suplico, Dios del cielo, que te apiades de mí y que, Señor, me ayudes en cada paso que tomo, en cada paso que des, tú guiándolo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios soberano, tú que reinas y tú que vives y vives para siempre, ven y reina en mi corazón. Te ruego, Señor, que me des sabiduría, esa sabiduría sobrenatural que solo tú puedes dar, Señor. Sabiduría para poder ser hija, una hija fiel, para ser madre, para ser esposa, para ser hermana, para ser amiga, Señor, para ser sierva, Padre. Oro por esa sabiduría del cielo que me conduce, Señor, con pasos seguros, Señor, a testificar de que tú vives y eres real. Y también, Señor, de que tú eres amor. Y que tú, Señor, es a través de ti y por ti que podemos hacer todas las cosas. Todo lo que somos es gracias a ti, Señor, por tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones, nuestra súplica delante de ti. Gracias te doy por tu palabra. Te ruego que no regrese vacía. Te ruego que me hables, Señor, y que tu palabra sea medicina para mis huesos y lumbrera para mi caminar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendito sea el Dios de todos los dioses. No hay ningún Dios como Jehová nuestro Señor. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocerlo, de amarle, de servirle, de que nos deleitemos en su presencia. Amén. Y no hay deleite más grande que conocerlo a Él y al conocerlo hacer su voluntad. Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que creer. Y hoy quiero hablarte acerca de eso. Cree. Amén. Entonces, Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia lo ha hecho todo fácil, lo ha hecho todo sencillo. Creer es tan simple que cualquiera puede creer tanto un personaje de la India como de China, puede creer un adulto como un niño, puede creer, no importa su estado civil, no importa su estado económico, no importa su condición física, no importa su mentalidad política. O sea, el creer en Dios y creerle a Dios
es posible para todos. Lo único que tenemos que hacer para recibir de Dios y lo único que tenemos que hacer para poder deleitarnos de su riqueza en gloria es creer. Tan sencillo como creer. Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que es creer, qué significa la palabra creer. Entonces, a través de la luz de la palabra nos damos cuenta que creer lleva un nivel de compromiso, lleva un nivel de entrega, un nivel de rendición. Entonces vamos a entrar primero a la definición de creer. Entonces, en el lenguaje sencillo, de la más forma sencilla que eso se puede explicar, creer quiere decir tener fe. ¿Qué quiere decir tener fe? Creer, ¿verdad? Entonces, la palabra creer viene del latín y esta palabra está formada de dos raíces. Está formada de la raíz quer y está formada de la raíz de. Y la voy a poner aquí en la pantalla para que juntos la leamos. Entonces, el verbo creer tiene como una definición sencilla fe. Pero cuando nos vamos a la raíz del latín, la palabra quer está traducida como corazón. En el corazón es donde se guardan los pensamientos. En el corazón es donde nosotros tenemos la habilidad de recordar y también tenemos una parte que se llama concordado. Entonces, cuando hablamos acerca de recordar, nos estamos refiriendo a ir de vuelta a una posición, ir de vuelta a una idea, ir de vuelta a un conocimiento, ir de vuelta a un sentimiento. Amén. Entonces, corazón es de donde podemos nosotros recordar, o sea, ir de vuelta a ese lugar. Amén. Entonces, fíjate que la palabra quer tiene como definición unos o dos corazones. Uno o dos corazones. Y ahorita vamos a emplear esta pequeña frase. También estamos revisando la palabra concordado y la vamos a expandir en un segundo. Antes de eso, quiero hablarte de la segunda parte de esta palabra que es de. Lo ve usted ahí en letras rojas D-H-E y esta se traduce como poner. Poner quiere decir encontramos esta palabra poner, se pueden encontrar otras dos definiciones escondidas dentro de la traducción poner, que es la palabra tema y es la palabra recondito. Y ahorita vamos a explorar estas dos palabras un poco más a profundidad. Entonces, en la hemotología evoluciona la palabra creer de la palabra cadere, que quiere decir caer, entre otras cosas. Creo que aquí se me quiere decir caer, como también quiere decir, aquí está, y lo voy a compartir. También quiere decir comedere, y esta palabra está relacionada con comer. También quiere decir radere, que está relacionada con raer, y cedere, que está relacionada con ser. Usted lo va a ver en la parte de mero abajo de esta ficha. Entonces me llama mucho la atención que la palabra creer está relacionada con fe. Creer es fe. Y dice aquí que creer viene de una palabra latín que se traduce como comedere, que significa comer. Entonces nosotros, cuando estamos leyendo la palabra, recordemos que Jesús es el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Y cuando Jesús caminó en la tierra dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan. Entonces, cuando leemos la palabra, nos estamos comiendo el pan. Y al comernos el pan, digerirlo en nuestro ser espiritual y lo creemos, entonces estamos activando una palabra a favor nuestro. Una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a avanzar en las definiciones de creer. Creer está derivada de la palabra cordis. Cordis para los romanos no era un asunto de sentimientos, sino más bien la palabra cordis era un estado físico de la mente, o sea, un estado en el pensamiento.
a lo que nosotros le llamamos cerebro. Entonces, de aquí viene la expresión pensamiento de acuerdo o un pensamiento en desacuerdo. Entonces, la palabra creer está relacionada con corazón. Corazón está relacionado con sentimientos, pero no un sentimiento, emocionalista, sino que está hablando de un sentimiento que está razonado, de un sentimiento que toma en cuenta el cerebro, el procesar del análisis de información. Entonces, esta palabra cordis se refiere a tener el pensamiento de acuerdo o en desacuerdo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que creer. Entonces, creer significa poner tu mente y poner tu pensamiento de acuerdo con el pensamiento de Dios. Creer es mucho más allá de la fe. Es ponerte de acuerdo con Dios. Entonces, otra de las definiciones que miramos es la segunda parte de creer, que es la palabra de, que significa poner. Dentro de la palabra poner encontramos dos palabras, que es tema y recondito. Bueno, cuando nos vamos a buscar la definición de tema, vemos que la palabra tema viene del latín y se escribe thema. Esto quiere decir asunto, quiere decir materia principal. Y esto me impresiona porque tema también se traduce como instrumento, se traduce como un medio, como un resultado o idioma. Y su traducción griega se asocia con hacer, se asocia con fácil y posiblemente se asocia con familia. Entonces la palabra creer se quebra en dos, quer y de. De se traduce como poner, y poner tiene dentro de sus definiciones tema, y tema quiere decir asunto. Lo que quiere decir es que cuando nosotros vamos a planear nuestro diario vivir, estamos creando un asunto. O sea, un asunto es, voy a arreglar ese asunto, voy a arreglar ese problema, voy a arreglar esa situación, voy a arreglar esa condición. Vamos a ir a hablar de este asunto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este asunto lo tenemos que arreglar creyendo que Dios nos da la solución. Mira lo que dice aquí como traducción de tema, es materia principal. Entonces, en el mundo secular hemos recibido mucha información que nos lleva a decidir cómo va a estar nuestro día. Mucha información que nos lleva a decidir cómo vamos a reaccionar, a actuar, a conducirnos. Por ejemplo, si una mamá le dijo a su niño, no te dejes, defiéndete, golpea de regreso. Entonces el niño, cada vez que vaya a arreglar un asunto, a hablar de un tema importante, lo va a hablar con esa materia principal que recibió de parte de los padres. Pero si la materia principal está contradiciendo la palabra, no se está arreglando el problema. Al contrario, el problema se está haciendo más grande y se sale de proporción. Entonces dice la palabra que debemos de creer en la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo? Cree y cambia tu materia principal por este pan que te estoy dando de comer. Entonces, la palabra tema se traduce como instrumento. Un instrumento es algo que usted usa para beneficio. Mire, por ejemplo, este lápiz es un instrumento para escribir. Es una herramienta y tiene una función. Si sacáramos, por ejemplo, aquí tengo una tachuela. Este es un instrumento. Esta tachuela sirve para que usted tenga un pizarrón y ponga usted en ese pizarrón de corcho sus notas y usted venga y la clave. Este instrumento está sosteniendo esa nota en su lugar. Y pudiéramos así seguir haciendo muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí tengo una llave. Este es un instrumento para abrir puertas. Entonces el Señor está diciendo creer, y creer no en cualquier cosa, sino en la palabra de Dios, se convierte en un instrumento que nos ayuda a abrir puertas. Es un medio.
La palabra tema se traduce como medio. Por ejemplo, si usted va a ir de una ciudad a otra, usted usa un medio de transporte. Usted quiere hacer una llamada, usted usa un medio de comunicación, o sea, un teléfono. O sea que medio quiere decir ese vehículo o ese instrumento para transportarte de un lugar a otro lugar o para comunicarte de este punto a punto este, ¿verdad? Entonces, la palabra tema se está referida como cuando tomas ahorita la palabra creer y estamos hablando solo de creer. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que debemos de usar la palabra para tener una transportación del lado A al lado B. En nuestro caso, como hijos de Dios, del lado de las tinieblas al reino de la luz, de lo imposible a lo posible, de lo estéril a lo fructífero, de lo agrio a la alegría, de la amargura al gozo, de la enfermedad a la sanidad. El medio de transporte para recibir la bendición de Dios es creer. Me impresiona que tiene también como traducción resultado. Entonces, cuando usamos la palabra como un medio de transporte para recibir vida abundante, entonces vemos un resultado. Y también tiene como traducción la palabra idioma, y eso siempre me trae a colación la porción bíblica donde Jesús dijo: ustedes no me entienden porque ustedes no hablan mi idioma. Ustedes no pueden entender las cosas del Espíritu porque no hablan mi lenguaje. No me han podido reconocer como hijo de Dios porque el idioma de ustedes es diferente al mío. Ustedes no tienen el lenguaje del reino. Entonces, la palabra tema se traduce como idioma, lo que quiere decir que cuando abrimos el pan de vida, que es la palabra de Dios, no lo comemos y lo creemos, comenzamos a cambiar nuestro vocabulario, comenzamos a cambiar nuestra forma de expresión, comenzamos a cambiar nuestra forma de comunicación, tanto con las personas que nos rodean como con el Dios que escucha nuestro clamor. Entonces, creer es cambiar nuestra forma de hablar. No, es que Dios no me escucha. Y la palabra dice que el que se acerque a pedir a Dios tiene que acercarse creyendo que Él es real, creyendo que Él existe, creyendo que Él es vivo, creyendo que Él escucha. Amén. Entonces, en la traducción griega, la palabra tema se traduce o se asocia con hacer. Entonces, la palabra nos enseña, la fe sin obras es muerta. Entonces, con nuestra mente, con nuestras palabras y con nuestro hacer, vamos a, ¿cómo se dice esta palabra? A ir en contra de lo que hemos hecho por mucho tiempo y vamos a comenzar a hacer las cosas nuevas, diferentes, distintas, como ahora nos está enseñando el pan de vida, la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios nos está diciendo, perdona para que seas perdonado, entonces ahora que conozco que creer es hacer, voy a perdonar para que Dios pueda perdonarme. Entonces, por eso la palabra tema es resultado. Entonces, si la palabra de Dios dice que debo de sembrar bien para cosechar bien, ahí requiere una acción. Entonces dice, no te canses de hacer el bien. Tenemos que hacer el bien en todo tiempo. Si yo hago el bien, voy a ver un resultado. Porque dice su palabra que Él no se queda ni con un vaso de agua sin recompensa. También tema se asocia con la palabra fácil. Entonces, creer no es difícil. Y una vez que creíste, hacer las cosas no son difíciles porque has creído. Y me impresiona que también la palabra tema en el griego está asociado con familia. Entonces, antes teníamos una genética de perdición, una genética de maldición, una genética de esterilidad.
Pero ahora en Cristo Jesús y por medio de su sangre, cada vez que ustedes participen de la cena del Señor, tu genética está siendo cambiada, transformada. Vamos a ver la definición de concordato. Hay mucho que hablar de esto, pero tengo que avanzar. Concordato es de latín armonizar. Perdón, hay una autotipo armonizar. También quiere decir encuentro. Quiere decir reunión, acción conjunta. Esta palabra tiene como raíz cordis, que significa sentimientos o también puede traducirse como acuerdo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que para tener un concordato con la palabra, tenemos que tener un encuentro, un acercamiento, una unión entre usted y Jesús. Y esa unión viene a través de creer, a través de leer la palabra y creer lo que leemos. Entonces dice aquí que es una acción conjunta. Entonces vamos a empezar a volvernos conjuntos con Dios. Yo voy a caminar a la par de Él y voy a hacer lo que de Él vea hacer. Amén. Entonces mira lo que dice Romanos. Vamos a entrar hoy sí a la palabra 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí vemos lo que creían los romanos, que el creer no es solo una parte del corazón, sino que tiene que ir acompañada de ese sistema mecánico en el cerebro que nos lleva a confesar. Entonces, si usted ha creído en Dios, le ha creído a Jesús y le cree a su palabra, tiene que tener la convicción de que lo que Él dice de ti y para ti y sobre tu familia es real y es verdad, que Él tiene planes de bien y no de mal, que Él quiere bendecirnos y que Él quiere que seamos abundados en su vida, en la vida de Cristo. Entonces, en el corazón creemos, no es por sentimientos, es una convicción en nuestro pensamiento. Y esa convicción nos lleva a confesar, a cambiar nuestra forma de hablar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que tú y yo tengamos vida eterna juntamente con Jesús. Y para eso nos ha dejado su palabra. Mira lo que le dijo a Moisés en el libro de Éxodo 24:12. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Tome en cuenta que le está diciendo, sube y encuéntrate conmigo. Eso nos lleva a la palabra concordato, que se traduce del cordis, que quiere decir reunión, que quiere decir encuentro, que quiere decir acción conjunta, que quiere decir ponernos en un mismo querer, en un mismo sentir. Entonces, en Éxodo vemos reflejado esto, sube y seamos uno, sube y pasa tiempo conmigo, entra al secreto y déjate revelo mi palabra y mis mandamientos y los escribiré, dice en los profetas, en tu corazón. Y esa palabra que yo escriba en tu corazón te guiará para la vida. Amén. Entonces mira lo que dice Salmos 119:30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces veamos cómo en el libro de Salmos David decía, conozco tu palabra, la he leído y sé lo que dice. Voy a escoger seguir ese camino que trazaste en esa palabra. Voy a escoger creer y voy a escoger accionar en lo que creo. He puesto tus juicios delante de mí. Entonces nosotros tenemos que tomar la misma actitud que tomó David. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe
vivirá. Entonces, en un momento difícil de enfermedad, en un momento difícil, usted dice, Señor, tu palabra dice que tú dice tu vida en la cruz y por tus llagas nosotros somos sanados. Por tus llagas, Señor, tú venciste toda enfermedad, todo espíritu que haya anclado su plan de destrucción sobre mi vida, hoy lo renuncio. Si entró a mí la enfermedad por ignorancia, por rencores, por falta de perdón, por odio, hoy me arrepiento, Señor, y desancla todo espíritu de enfermedad de mi vida, porque por tus llagas, bajo del nuevo pacto, soy sano. Entonces, el evangelio, tu palabra, tu mensaje de vida y de justicia, lo recibo por la fe. Y como lo recibo por la fe, Señor, sé que esa fe me llevará a vivir y a tener una vida abundante en ti. Efesios 1:18 habla de el apóstol clamando para aquellos que se les dificulta creer y dice, pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Él está pidiendo que los ojos del corazón sean iluminados. ¿Por qué está pidiendo eso? Tal vez porque no creían, porque no estaban dudosos, porque no recibían la palabra como alimento, no la recibían como agua, no la recibían como sanidad para sus huesos, no recibían la palabra como libertadora, no estaban recibiendo la palabra con poder. Entonces decía, ruego para que les sean abiertos los ojos y sepas cuál es la esperanza a la que fuiste llamado. Fuiste llamado para cosas grandes. Anhelo que conozcas esta riqueza, que si crees puedes hablarle a la dificultad y el Señor va a obrar a tu favor. Mira lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimonia a su Hijo propio, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él quiere darte todo lo que necesitas, pero tienes que creer. Tienes que creer. Mira lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí no solo hará lo que yo hice, sino que hará cosas mayores. Amén. Y segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, tal vez estés pasando un momento de debilidad y digas, no creo salir de esta, no creo vencer esta, no creo poder conquistar esta área, no creo salir de esta situación. Este es el año de la reivindicación. Y lo único que Dios te está diciendo es cree. Ten el corazón de un niño y cree. Cree en la excelencia de Dios sobre tu vida y cree que Él te concede tener victoria y dice que te da la habilidad y lo que necesitas para que vivas conforme Dios manda. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer es estar convencido. Creer es aceptar algo como verdad. Creer es pensar que todo es posible. Creer es confiar, es aceptar, es imaginar. Entonces ya no te veas derrotado, ya no te veas tirado, ya no te veas abrumado. Imagínate con dominio propio, imagínate sirviendo al Señor, imagínate humilde, imagínate sencillo, imagínate lleno de poder, imagínate y pon la palabra a actuar en ti. Esa es la definición de creer, imaginar. Entonces a veces le prestamos, pastora, eso es pecado, ¿cómo que imaginar? A veces le prestamos la imaginación al enemigo. Cualquier cosa, ahí estamos imaginando qué estará haciendo mi esposo, qué estarán haciendo mis hijos, y estamos imaginando lo malo, lo negativo, lo perecedero. ¿Por qué mejor no imaginamos a nuestros hijos sirviendo a Dios?
¿Por qué no los imaginamos como misioneros o como predicadores o como siervos en la alabanza? Imaginemos cosas buenas, cosas provechosas. Amén. Entonces, mira, ¿quién es el que vence los malos pensamientos, las malas imaginaciones, los malos momentos? El que cree. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, para poder vencer, tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, al principio, tal vez no sea un río, sea una gota, sea un mist, una brisa nada más. Tal vez se convierte poco a poco en una gota, 2 gotas, 3 gotas. Después va a ser una lluvia, van a ser torrentes y se va a hacer un río en tu interior que correrá para vida eterna. Amén. Entonces, dice Santiago 1:5. Si alguno está falto de sabiduría y no sabe creer, si alguno está falto de sabiduría y no sabe pedir, si alguno está falto de sabiduría y no sabe soñar, no sabe imaginar, no sabe entregarse, no sabe hacerse uno con Dios, si alguno está falto de sabiduría, dice aquí Santiago, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces vamos a pedir sabiduría para cambiar nuestras circunstancias y también para hacer lo que la palabra de Dios nos envía a hacer. Mira lo que dice Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Comienza a creer, comienza a orar por el enfermo. Comienza a orar por el leproso. Comienza a orar para que sean otros libres. Enfócate en las cosas del reino y cree. Y Dios hará justamente para lo que tú necesites en tu vida. Amén. Entonces, en Marcos 9:23, preciosa palabra, Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. Entonces es para salvación el creer. Amén. Entonces voy a finalizar Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si no dudas y crees y estás orando conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, todo lo que digas será hecho. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te suplico que me perdones si ha habido en mi corazón falta de fe. Y te pido en tu Hijo amado, Señor, que te apiades de mí. Y te ruego que me ayudes, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame a creer. Quiero creer firmemente en tu palabra. Señor, me dispongo. Haz un milagro en mi vida. Quiero hablarle al monte y decirle, muévete y que se mueva. Quiero hacer mayores cosas que las que tú hiciste, no por orgullo, sino porque creo tu palabra. Envístenos de poder, de humildad y de mansedumbre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Dios de los cielos. Bendigo tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Y le suplico a Dios que te sorprenda en este día con su favor. Que tengas un excelente día. Mujer, tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa.
bienvenida a En Busca de Virtud.